La verdad es que es una instancia muy especial porque es la primera segunda vuelta, no es la primera segunda vuelta en que votaré al frente, pero es la primera segunda vuelta a la que llego como frentista. Y yo entiendo que muchos que fueron compañeros de ruta decidieron que no era acertado mi camino y prefirieron mantenerse en el Partido Nacional. Ahora estamos en otro escenario. Estamos en un escenario no de votar por partidos, sino por elegir modelos de país. La gente que ya eligió sus parlamentarios, su sector político, manifestó su voluntad en la primera vuelta, ahora tiene total libertad. Esto yo recuerdo que lo decía mucho el doctor Lacalle, padre. Decía, cuando se llega al balotaje, no tienen que pesar los lemas partidarios, tiene que pesar el candidato y el proyecto de país. Bueno, el propio candidato Talvi dijo en su momento que él creía que no más del 80%, con suerte decía él, de los votantes vallistas iban a acompañar al doctor Lacalle Pou. Ahora, yo lo que veo es que hay dos maneras de encarar el futuro gobierno distintos. El Frente tiene casi mayoría parlamentaria. El partido del doctor Lacalle no tiene una unidad monolítica adentro, hay senadores electos y diputados electos que cuestionan el programa. Luego de arreglar ese problema tendrán que ir ya a hablar con cada... Apareció un documento, pero este no es un tema de documentos ni de marketing, es un tema de poder lograr un gobierno de coalición multicolor. Los intentos que han habido hasta ahora de gobiernos de coalición de los dos partidos históricos han fracasado todos. En vida de mi padre no hubo ese intento porque él consideraba, se puede coincidir con él o no, pero él consideraba denigrante, era la palabra que él utilizaba, cambiar puestos del gabinete por votos en el Parlamento. Pero bueno, después se impuso ese modelo, pero fracasó. Ningún gobierno de coalición blanco y colorado desde entonces llegó al final de su mandato, con la coalición hecha, y eso generó desgobernabilidad, vacío de poder. Estamos ante dos modelos además económicos distintos, el doctor Lacalle, y más acompañado de Talvi y del sector Cabildo Abierto, expresan su voluntad de llevar adelante una política neoliberal, política con la que Wilson, mi padre, luchó en contra toda su vida. La empezó a tener que enfrentar cuando fue ministro de Ganadería y la siguió enfrentando hasta el día de su muerte. Bueno, ese esquema neoliberal, justo antes de estas elecciones del Uruguay, está naufragando en todo el continente y está naufragando a un alto costo social, vidas humanas, en Ecuador, en Chile, en Brasil, en Argentina. Bueno, yo no quiero que esto pase en Uruguay, que mis hijos vivan con defectos, con errores que podremos ir corrigiendo sobre la marcha, pero en un país con tranquilidad, con paz y con un criterio distributivo de la riqueza para evitar estas tensiones sociales. Juan Raúl, ya no es una coalición blanca colorada, es una coalición que tiene pedacitos por todos lados. Más complejo puede resultar gobernar de esa forma. Mucho más complejo. Yo no lo veo. Por dos razones. Primero, si entre dos partidos con una tradición de alianzas en el pasado, colegiados, regímenes de coparticipación, no lo pudieron hacer después del retorno a la democracia, ¿cómo se puede hacer agregando tantos pequeños partidos, algunos de tinte ideológico desconocido, y la presencia, naturalmente, polémica, lo digo con respeto, pero admito una realidad, polémica, de Cabildo Abierto? Entonces, por ese lado es más difícil mantener el gobierno de coalición. Por otro lado, también llegar al gobierno es más difícil, porque puede haber mucho blanco que legítimamente no haya compartido el camino mío de abandonar el lema del Partido Nacional, como mi padre lo abandonó unas cuantas veces y hubo blancos que coincidieron con él y otros que no, pero lo cierto es que ahora lo que hay que elegir es otra cosa. Y yo quiero ver si muchos ciudadanos de tradición y de origen wilsonista van a votar a una coalición con un partido castrense, no por antimilitarismo, que no lo somos, sino antiterrorismo de Estado,
Entre los nombres ocultados a la justicia figuran nada más ni nada menos que los que integraban las brigadas que estaban destinadas a viajar a Europa para matar a Wilson. Es muy raro, me parecería muy raro que gente que se sienta wilsonista vote esa alternativa. ¿Cómo ves justamente esa posibilidad, ¿no? El wilsonismo, esa pata del Partido Nacional que quizás entendés que pueda cambiar su voto, habida cuenta que el líder del Partido Nacional es el que está? No tiene por qué cambiarlo, ya votó por su partido y eligió sus parlamentarios para que lo representen. Pero a la hora de decidir en manos de quién tiene que dejar los destinos nacionales, creo que la gente va a apostar a la paz, a la tranquilidad, a un voto seguro, a un voto que no nos lleve a este desmoronamiento de tensiones sociales. Fíjese que la calle planteaba, cuando asumió el presidente Macri, que ese era su modelo, era como su ejemplo, su camino. Bueno, miren lo que terminó la Argentina. Entonces yo creo que la gente va a querer evitar eso. Yo reitero, no quiero que mis hijos se críen en un Uruguay como la Argentina de Macri, ni como el Chile de Piñera, ni como el Ecuador de Lenín Moreno. La visión que está ganando de alguna forma de que se están repartiendo la torta, ¿también puede generar un efecto negativo hacia ellos? Bueno, depende de la conciencia de cada ciudadano. Repito, en la opinión de mi padre, yo esto lo plasmo en algunas conferencias que dio sobre el tema en el libro que acabo de editar con la editorial Fin de Siglo, compañero coautor Luis Viñolo, el historiador. Bueno, él describe esa modalidad de acordar como algo que denigra al sistema político. El doctor Lacalle, en todo su derecho, lo ve de otra manera y cree que es la forma de conducirse para poder lograr mayorías. Por otra parte, también es cierto que un gobierno que quiere replantear todo lo que se hizo en los últimos 15 años necesita más consolidar sólidas mayorías parlamentarias que un gobierno que está hace 15 años en el poder y que, por lo tanto, lo que necesita es ir profundizando, pero que se puede dar el lujo, ya que está casi que tocando la mayoría parlamentaria, se puede dar el lujo de negociar ley a ley. ¿Cómo se ha sentido militando en el Frente Amplio? En mi casa es una cosa, yo confieso que no me lo esperaba. Yo pensaba y estaba dispuesto a hacerlo, que iba a haber un periodo de pagar derecho de piso, pero me han hecho sentir en mi propia casa que hace muchos años que lamentablemente no sentía eso en el Partido Nacional. Y uno necesita, además de la afinidad de ideas y de programas, necesita tener políticamente un fogón, un nido, un hogar. Y yo lo encontré.